Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos de Sonora Power? Arrancamos así con nuestra emisión de este miércoles. Hoy es día 2 de abril, hoy es el día marcado en los calendarios como el día cabalístico en el que, bueno, eventualmente el señor Donald Trump definirá cuál será la política arancelaria que seguirá los Estados Unidos al respecto de su relación con todo el mundo. Se especula mucho sobre el anuncio que tendrá lugar alrededor de la 1 de la tarde en horario de Hermosillo, 2 de la tarde se estima que saldría el anuncio. Entonces hoy no vamos a alcanzar en nuestro programa justamente a darle los detalles, pero bueno, si por la víspera se saca el día, se especulaba mucho a lo largo de esta mañana que el anuncio incluiría aranceles del 20% en tasa general para todos los países con los que Estados Unidos tiene acuerdo. Se asume que en esta cuestión de los aranceles que corresponden a otros aranceles, bueno, México tendría condiciones de exención a partir del esquema del Tratado Comercial para América del Norte, pero como sabemos, también a Donald Trump pues le importa muy poco, ¿no?, lo que tenga que ver con ese asunto. Entonces, el tema es que nuestra presidenta de nuevo reiteró esta jornada que va a esperar y que el día de mañana va a dar los anuncios al respecto de la estrategia que México al final de cuentas seguirá. Así que ese tema lo vamos a dejar a un ladito por el momento. Seguramente mañana, jueves 3 de abril, le dedicaremos el espacio completo de nuestra emisión. Mire, hoy estamos en la Universidad de Sonora. Estoy en mi alma mater. La verdad es que mi corazón late emocionado cuando me acerco a la Universidad de Sonora. Y bueno, hoy también vamos a abordar este galimatías en el que se han metido los candidatos que quedaron en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto lugar en la contienda. Y es que en el ánimo de no reconocer este triunfo que obtuvo una de las candidatas, en este caso Dena Camarena, que obtuvo prácticamente el 40% de los votos, andan en la lógica de desconocer y exigirle al colegio académico, al colegio universitario, que es quien tomará la decisión final sobre la terna que integran Dena Camarena, primer lugar, Cuauhtémoc González, segundo lugar, Aarón Grajeda, tercer lugar, bueno, exigirle que respete la voluntad del 60% de los universitarios y no lo que se votó. Vamos a entrarle a ese tema ahorita, mire. Antes vamos con los primeros detalles. El día de ayer, la Secretaría de Hacienda recorta las previsiones de crecimiento del país, sin embargo, no corresponde con la visión pesimista que tienen muchos. La Secretaría de Hacienda hace un recorte de las proyecciones y dice que México podría crecer a una tasa de hasta el 2.3%, saliendo de la perspectiva de que crezca 1.5%, esto a pesar de los aranceles y de lo que se pueda venir. Dato importante, justo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum hablaba del tema económico al arranque de la mañanera de esta jornada. Vamos a escuchar. Quisiera nada más darles dos datos muy buenos que muestran cómo la economía mexicana está muy bien, cómo el modelo de economía moral, de humanismo mexicano, del principio de por el bien de todos, primero los pobres, da resultados. Miren el empleo de marzo, es el marzo más alto de la historia en empleo. 22.465.110 puestos de trabajo afiliados al IMSS. Del 1 de enero al 31 de marzo se crearon 226.731 empleos formales. El marzo del año pasado, del 24, no fue muy bueno, incluso hubo una pequeña caída, creo que de 410 empleos, y ahora hay un incremento
de 34,179. Es muy buen dato, muy buen dato. Y el otro, a ver si lo tienen, ese no lo traen el... Bueno, les informo que al cierre de marzo, los ingresos del gobierno federal fueron casi 19% en términos reales por encima de lo que fue enero-marzo del 2024. En términos reales, es decir, descontando inflación. Ahora les doy el dato. Si me pasan el dato de... Ahí lo dejé en la reunión de seguridad. Quiere decir que, primero agradecer a todos los contribuyentes porque se están pagando los impuestos. Hay algunos que todavía se resisten a cumplir la ley, pero la gente tiene confianza en el gobierno y está pagando sus impuestos. Recuerden que en marzo fue el cierre de las declaraciones de personas morales. Entonces, imagínense, 19% arriba del 2024 en términos reales. Y el mes de marzo de 2025, histórico, el marzo más alto en empleos formales de toda la historia. Bueno, la recaudación sube 19%, el empleo se ubica en niveles récord, más de 24,400,000 empleos asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son datos duros, datos importantes que tenemos al respecto del desempeño de nuestra economía. También trascendió que la presidenta sostuvo el día de ayer una conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, el tercero en discordia, en este caso en la relación del TEMEC, y bueno, con él refrendó la visión de proteger primero que nada el TEMEC, mantener abierta la relación comercial bilateral entre México y Canadá, y que al final de cuentas se encuentren las condiciones para que México y Canadá prevalezcan ante la amenaza arancelaria. Esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre esta. Coincidimos en que es muy importante seguir la comunicación con Estados Unidos por la importancia que tiene la integración de nuestras tres economías, seguir fortaleciendo el tratado comercial, que por cierto, ahí en la comentocracia, sin dar nombres, dicen que yo siempre estuve en contra de los tratados comerciales y que ahora digo que son buenos. Si se fijan a ver si ponen aquella foto de la Universidad de Stanford donde hace unos cuantos años, por ahí del 92 yo creo, 93, no me acuerdo exactamente, hicimos una manifestación, ya lo platiqué aquí, al entonces, no le voy a decir presidente porque llegó con un fraude, a Salinas de Gortari. Hicimos una manifestación, estudiantes mexicanos que estábamos allá y muchos paisanos y paisanas. Y el cartel que yo levanté decía: tratado justo, democracia ahora. Ahí está. No era en contra del tratado, sino decíamos, porque el TLC era distinto al TEMEC, ahora se lograron más cosas en beneficio de México. Entonces no es que hayamos estado en contra del tratado, sino que siempre dijimos tratado justo y democracia ahora. Pues ahora tenemos democracia y hay un mejor tratado que negoció en su momento. Primero fue Peña Nieto y luego lo cerró bien el presidente López Obrador. Bueno, entonces con el primer ministro de Canadá, hablamos de la importancia del tratado y también de mantener el acuerdo comercial siempre entre Canadá y México, que nos permita pues tener los beneficios.
relativo a los aranceles. Es un asunto que se sabrá hoy por la tarde. No podemos hacer nada anticipando vísperas, es simplemente esperar y a partir de ahí tomar bueno, las determinaciones que haya que tomar. Creo que México tiene elementos, ventajas importantes al respecto de lo que es la estructura de su economía, la capacidad de su mano de obra, los costos también, las facilidades logísticas, entre otras cosas que evidentemente tendremos a la mano. Y nosotros vamos a ir a la pausa. Volviendo, le voy a entrar a este tema de la universidad. Y también hoy tenemos una entrevista, amplia entrevista, con un colega, compañero, maestro universitario, en este caso maestro de comunicación y periodismo, Luis Guillermo Hernández. Y vamos a entrar al tema de los medios públicos. Hay una polémica fuerte al respecto de qué es lo que está ocurriendo en específico con el Canal 11, pero yo lo haría extensivo a este tema a muchos de los otros medios públicos que están en manos de la Federación. El Canal 14, el Canal 22, lo que tiene que ver con el Sistema Público de Radio y Televisión, SPR, cómo se están tomando las decisiones. Bueno, es realmente un asunto importante y creo que es bien importante hablar de los medios públicos. Son medios públicos, hay que decirlo con todas sus palabras. Vamos a la pausa y volvemos. Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión de Sonora Power. A ver, estamos en la Universidad de Sonora. ¿Qué pasa con la Universidad de Sonora? Aquí está a mis espaldas el fabuloso edificio de la Rectoría. Es el eslogan de nuestra alma mater, es que todo lo ilumina. Por décadas, mi universidad, yo participé de esto hace ya algunos ayeres, estamos hablando de que hace exactamente 34 años, yo era un joven estudiante en la Escuela de Ciencias de la Comunicación y había todo un movimiento en 1991 para rechazar la imposición de la Ley 4, como se le llamó a la ley que impulsó Manuel Fabio Beltrones, que no era otra cosa que un laboratorio justamente del neoliberalismo para imponer, válgame pues, un criterio de que un grupo de notables decidieran todos los asuntos que tienen que ver con la vida interna de la Universidad de Sonora. Se establecía así, bueno, la manera de definir quién sería el rector, cuáles serían las políticas, se hablaba de la excelencia académica como la principal herramienta. Bueno, esto se mantuvo, la Ley 4, durante un periodo pues bastante largo, estamos hablando de que 32 años hasta que llega el gobernador Alfonso Durazo y decide como compromiso histórico promover una reforma a la ley orgánica creando la ley 169. Uno de los criterios, preceptos que se establecían era que hubiera apertura, democracia, que se escuchara la voz de los estudiantes, de los académicos, de los empleados de la universidad y que al final de cuentas ellos pudieran decidir. Se tomó esto como criterio, nada más que se establecieron reglas que no necesariamente son plenamente democráticas, es decir, ya hay un proceso de consulta. Este proceso de consulta se llevó a cabo el pasado 26 de marzo, no con mucho éxito, vota el 45% de quienes tenían derecho a hacerlo, pero al final de cuentas es la primera vez que se realiza este proceso. Podemos señalar que puede haberle faltado difusión, puede haber faltado interés, pero bueno, hay una participación. ¿Qué ocurre? Dena Camarena sorpresivamente sale triunfante en este proceso interno, con alrededor del 40% de los votos. A continuación está Cuauhtémoc González, que tiene el 26% de los votos. Está por ahí también Aarón Grajeda, que tiene un porcentaje relacionado con el 19%. Aparecen otros candidatos como Judith Tanori, que obtuvo el 6%, y así sucesivamente. El tema es que todos los perdedores obtienen el 60% y todos ellos propugnan
reiteran la idea de que debe respetarse la voluntad del 60% y no la del 40%, no la mayoría. Bueno, esto es lo que se dijo en una conferencia de prensa que se realizó justo aquí, en el edificio de Rectoría, ayer martes. Establece el procedimiento para la elección de la persona titular de la Rectoría para el periodo 2025-2030. La consulta para la elección de titulares de los órganos personales no se había realizado en la universidad desde hace 36 años, ya que este derecho había sido arrebatado por la imposición de la Ley 4, lo que posibilitó el enquistamiento de un grupo que dirigió la universidad durante gran parte de este tiempo. Ahora, la Ley 169 ha permitido a las comunidades universitarias rescatar estos derechos, procedimientos y normas que establecen el criterio para la elección de autoridades universitarias. La consulta pasada se realizó en su totalidad con una participación del 45% de las y los universitarios, lo que no rebasó la mitad del padrón y mostró que el espíritu democrático aún no ha permeado lo suficiente en nuestra comunidad, ya que algunos departamentos y sectores mostraron una baja participación en este proceso. A la vez, y sin embargo, los resultados de la consulta mencionada permitieron visualizar la opinión mayoritaria de las y los académicos, estudiantes y trabajadores, ya que en suma muestran que el 60% de las y los participantes rechazan la continuidad del actual grupo que retenta la rectoría, sus prácticas de segregación de las opiniones de grandes sectores de la universidad y la falta de un modelo universitario que responda a las necesidades del Estado. En este sentido, las y los abajo firmantes, quienes participamos como aspirantes en la consulta y que juntos y juntas obtuvimos el 60% del apoyo en la votación ponderada de la comunidad, acordamos impulsar y demandar que el Honorable Colegio Universitario opte por una opción que represente el sentir mayoritario de los universitarios, quienes a través de su votación, el 60% de las y los participantes en la consulta, apoyan un proyecto transformador y han rechazado la continuidad de un modelo administrativo excluyente, falto de ética, lleno de favoritismos y enquistamientos de poderes nulos del sentido de democracia, equidad, legitimidad, de respeto y dignidad hacia las comunidades que conformamos la Universidad de Sonora. Por lo que a la vez rechazamos firmemente la imposición de todo lo que represente la intervención de la administración actual de la institución y particularmente del aspirante que lo representa. Es ahora cuando el Honorable Colegio Universitario tiene la responsabilidad ética, moral e histórica de cambiar el rumbo de nuestra universidad, de actuar con libre criterio, sin inminencias de ningún grado y hacer valer las voces de quienes han luchado por más de 30 años por una democracia real y legítima dentro de la vida universitaria y cimentar para que esta noble institución se encuentre acorde con los cambios sociales de nuestro México y de nuestro Estado. Es ahora cuando el Honorable Colegio Universitario debe hacer valer el juramento al protestar de que haría valer y trabajar a favor de la comunidad universitaria. Es esta la gran oportunidad que se presenta. El trabajo por parte de la base ya está hecho al representar su rechazo el 60% de los y los participantes en la consulta realizada el 26 de marzo. Ahora es el Pleno del Honorable Colegio Universitario quien tiene la responsabilidad y a quien le toca hacer su parte para que la historia las y los juzgue de manera correcta tras decidir. Bueno, ese es el criterio. A ver, vamos hablando claro.
El tema es que no es por voto directo como se va a definir quién encabece la rectoría. Sin embargo, hubo por ahí voces de quienes participaron en el proceso que exigían que se respetara la voluntad de los universitarios. Me queda claro que había en su momento una visión de que Cuauhtémoc González podría obtener un triunfo claro, contundente y resonante en la contienda interna. No fue así, para sorpresa de todos, incluido yo. Para usted no debe ser ningún misterio, yo apoyé en lo personal la candidatura de Cuauhtémoc González, pero creo que es importante poner las cosas en perspectiva. Yo no sé de qué arte se puede haber valido la rectoría para impulsar el voto a favor de su candidata, en este caso claramente de Camarena. Sin embargo, cuando uno acepta las reglas de un juego y decide jugar con ellas, es importante también asumir cuando bueno, pues el voto no te favorece. La decisión al final de cuentas la va a tomar el colegio universitario y es importante verlo de esta manera. Se ha pedido al colegio universitario que tome como criterio el voto que emitieron los universitarios. Se ha pedido que revise también el tema de las trayectorias de quienes están aquí y se ha pedido también que revise los proyectos. Creo justo decir que el mejor proyecto es el de Cuauhtémoc González. Creo justo reconocer que el triunfo a nivel del voto lo obtuvo Dena Camarena. Creo justo decir también que Aarón Grajeda participó en este proceso ateniéndose a una visión de que él pudiera ser quien encarnara en muchos modos la voluntad de quienes luchamos en el pasado porque esta universidad se democratizara. No ganó Aarón Grajeda, no ganó Cuauhtémoc González. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, está en manos del colegio universitario. Sin embargo, creo que ateniéndonos a el criterio central, que es justamente que en democracia las mayorías son las que mandan, creo que tendremos que entender que este debate pues ya se terminó y que muy posiblemente el próximo 8 de abril se determine que sea Dena Camarena quien tenga el derecho a ocupar la rectoría por un periodo de 5 años. ¿Que la ley es perfectible? Sí. ¿Que las reglas del juego no son democráticas? También es verdad. Pero al uno aceptar cómo se va a jugar un partido, tiene que asumir al final del día el resultado. ¿No nos gusta? No. No nos gusta. ¿Se pudo avanzar más? Sí, se pudo avanzar más. Sin embargo, creo que la comunidad universitaria, el 40% de los que participaron de la comunidad universitaria, al final de cuentas lo hizo de manera consciente. No podríamos, por ejemplo, ir y decir que en la contienda electoral la suma de los votos de la oposición al que ganó, estamos hablando de elecciones de autoridades, bueno, pues tendría que estar por encima del criterio de quienes votaron mayoritariamente por uno de los candidatos, que es el que ganó. Es lo mismo en la Universidad de Sonora. Hay una regla ahí que mete ruido, sin duda, que es el asunto del colegio universitario, colegio académico, que viene a ocupar la posición que tuvo en su momento la infame Junta Universitaria. Bueno, es un asunto en curso, en marcha. Será el próximo 8 de abril, es decir, la semana que viene, antes de las vacaciones de Semana Santa, cuando se tome la determinación de quién será la rectora o el rector. En este caso, creo que los criterios definidos han manifestado ya una posición y que al final de cuentas será Dena Camarena quien ocupe la rectoría. Vamos a ver, dicen que todavía no cae el último auto, pero bueno, creo que, insisto, la comunidad universitaria ha hablado y se ha manifestado. Nosotros vamos a la pausa, volviendo vamos con Luis Guillermo Hernández en esta interesante plática que sostuvo con el Sonora Power. ¿Qué tal amigos? Bueno, estamos de regreso con más de esta emisión de Sonora Power y mire, ya les había prometido al arranque de este programa que vamos a entrar a un tema que a mí me inquieta mucho en lo personal, el asunto de los medios públicos. Tiene muchas aristas, puesto que los medios públicos son financiados, obviamente, como su nombre lo dice, con los recursos del pueblo, es decir, con los impuestos, y se asume que los medios públicos como tales tienen diversas misiones. Una de ellas es educar,
educar, otra de ellas será promover la cultura, otra más es informar puntualmente. Evidentemente no se trata de medios de comunicación que tengan que hacer de voceros del gobernante en turno, sino realmente cumplir con un trabajo legítimo. Y mire, yo en lo personal participo en un par de medios públicos, lo digo abiertamente, Telemax, Radio Sonora, que son medios públicos en mi estado en lo particular. Sin embargo, creo que es un tema tan apasionante que bien vale la pena detenerse puntualmente a revisarlo. Para hablar del asunto, convoqué a mi colega, compañero y amigo Luis Guillermo Hernández, que bueno, es un periodista de larga trayectoria, es maestro también, universitario, y él ha estado, bueno, como decimos en el medio, ¿no? Poniéndole el cascabel al gato sobre una serie de situaciones que él ha encontrado alrededor del tema de la renovación de Canal 11 en lo particular, pero creo que esta situación puede ser extensiva a todo el sistema de medios públicos que tenemos en el plano federal. Luis Guillermo, primero que nada, bienvenido, gracias por aceptar la invitación de Sonora Power. Al contrario, mi estimado Damián, muchas gracias por la invitación y gracias por el espacio para platicar, para coincidir con tu audiencia y para hablar de un tema que también a mí me interesa mucho, como tú lo expresas, en función de que los medios públicos pues son de todos y de todas, y en esa medida pues vigilarlos, supervisarlos, observarlos, incluso criticarlos, pues es parte de nuestra tarea como periodistas, pero también como ciudadanos. Definitivamente. Últimamente, bueno, ya decía yo que le pusiste el cascabel al gato y generó molestia, ¿no? En algunas, pues que podríamos llamar buenas conciencias, ¿no? De la 4T. Pero creo que es parte de nuestra labor, ser un tanto disruptivos, hacer enojar a ciertas personalidades, romper el cerco informativo, como yo digo, porque no se trata solamente del aplauso. Es decir, creo que tanto tú como yo reconocemos de manera puntual el buen trabajo que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, nos atenemos justamente a su liderazgo, pero parte de la lógica en la que yo muevo mis medios, mis espacios, es que digo, pues es que no existen los gobiernos perfectos. Entonces, la misión de nosotros como comunicadores es justamente ser muy puntuales, señalando situaciones que encontramos en nuestro paso. Tú encontraste situaciones en Canal 11. A ver, cuéntame la historia. Muy, muy sencilla. Yo tengo como un área de interés para mi trabajo periodístico, el observar a los medios de comunicación en general, un poco porque me gusta, conozco la dinámica de los medios de comunicación, tengo 30 años como periodista y bueno, pues conozco prácticamente todas las entretelas de esta industria, de este ecosistema, hablando en términos académicos, pero también porque soy académico universitario especializado en asuntos de comunicación y periodismo. Mi materia de investigación, mi materia de interés, mi materia de observación son los medios de comunicación en general y el periodismo en particular. Entonces, se combinan mi interés personal, mi interés informativo y mi interés profesional como académico. Y a lo largo de estos años, de muchos años ya, pues he observado la evolución de los medios de comunicación, tanto privados como públicos, y me acerco muy regularmente a ver qué está pasando allí. Y en este caso, hace unos meses, pues empecé a identificar lo que estaba pasando, pues con esta propuesta del nuevo gobierno, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en torno de los medios de comunicación, diferentes aristas. Una de ellas es observar lo que está pasando en la televisión pública nacional, en la televisión pública federal, lo que ocurre en el canal 11, que es la televisión pública más pues grande en términos de dimensiones del país y una de las más grandes de América Latina. El Canal 11, el canal del Instituto Politécnico Nacional, fue el primer canal público de televisión de este país y tiene una tradición muy larga, ya más de 60 años, operando como un canal de televisión para el pueblo y por el pueblo.
Y también lo que está ocurriendo en otros ámbitos, el canal 22, por supuesto, el canal 14, que es el ecosistema del espacio público de radio y televisión del Estado mexicano. Y he identificado, pues, lo que yo llamo, por lo menos, irregularidades. Irregularidades porque requieren la explicación de, de las cabezas de los medios públicos. En el caso del Canal 11, una serie de nombramientos que me parece que no empatan ni con la lógica transformadora del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ni con la propuesta pública que se ha emitido en torno de lo que se quiere construir con los medios públicos en general y con la televisión pública nacional en particular. Me refiero a el nombramiento de un funcionario cuya trayectoria profesional pues parece estar muy lejos, mi querido Demián, muy lejos de lo que uno supondría que sería el perfil idóneo para dirigir un área estratégica del Canal 11, como lo es la Dirección de Administración y Finanzas, el responsable ni más ni menos que de la administración financiera del canal, los las contrataciones, las licitaciones, los convenios, el pago a proveedores, el pago a funcionarios, el pago a personal y talento de la televisora, es decir, pues, la estructura medular del funcionamiento del Canal 11. Para esa posición estratégica, la directora del canal, Renata Torrent, designó a un personaje, Héctor David Sánchez, cuya trayectoria profesional, desde mi perspectiva, pues dista mucho de ser, pues, idónea. Sí, Un hombre lo que identificaste es que se proviene de TV Azteca, ¿no? Del sistema de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Ajá. trabajó pues, más de una década en la televisora de Ricardo Salinas Pliego, en Televisión Azteca, en la sede de Aguascalientes. Y eso ya de entrada, pues a mí me causa cierta sorpresa, porque yo supondría que ese tipo de televisión, la que hace Televisión Azteca, pues está muy alejada, o debería estarlo, mi querido amigo, de lo que es el Canal 11. Te digo, el canal de público más importante del país. Pero además de esa estadía muy prolongada en Canal 11, esta persona pasó por la administración pública después, donde su gestión pues está muy lejos de ser nítida y transparente. Estuvo como vocero del gobierno de Aguascalientes y a su paso por esa gestión, a su paso por esa función, pues fue denunciado penalmente por abusar de su cargo y despojar a proveedores del gobierno de Aguascalientes, con quienes él tenía relación, de su trabajo creativo. Una demanda penal que estuvo radicada en la Procuraduría General de la República, en la que expresamente lo señalan a él como responsable de robar trabajo creativo de proveedores, diseñadores y publicistas de el gobierno de Aguascalientes. Es decir, estamos hablando de una persona cuyos antecedentes no son nada positivos. Claro. Pero, pero además, mi querido Damián, por si estos dos elementos fueran poco, por si, por si faltara una cereza del pastel, después de su gestión en el gobierno de Aguascalientes, este hombre, este hoy funcionario público del Canal 11, regresó a la iniciativa privada, a un medio de comunicación en la Ciudad de México, a una estación de radio, Radio Cañón, en la que fue señalado públicamente como un censor, como un hombre que exigió el pago de recursos publicitarios a cambio de difundir las actividades de la candidata presidencial, hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Ambas candidatas prácticamente fueron bloqueadas. Esta persona, Héctor David Sánchez, no solo exigió
pues, reembolso a cambio de informar las actividades de la campaña de las dos candidatas, sino que además despidió a todos los locutores que estuvieran plenamente identificados o que fuesen simpatizantes de la Cuarta Transformación. Es decir, estamos hablando de una persona cuyo perfil ni siquiera ideológico de gestión pública me parece absolutamente cuestionable y creo que ante esas evidencias se hace necesaria la explicación clara, precisa y fehaciente de la directora del canal. ¿Por qué lo nombró? ¿Qué le vio? Bueno, creo que es importante hablar del tema. Luis Guillermo, estamos platicando con mi colega y amigo Luis Guillermo Hernández, periodista, que ha estado en estos días en el ojo del huracán, porque se atrevió, ¿no? Siempre hay que atreverse a señalar irregularidades, cosas raras que ocurren alrededor de la esfera de los medios públicos. Hay que decirlo, Luis Guillermo, al ser los medios públicos, están obligados a dar explicaciones, a comparecer, porque al final de cuentas están justamente administrando recursos, válgame la redundancia, pues que son recursos públicos, son medios de comunicación que corresponden y debe responder al interés del pueblo. Ahora, me llamó la atención otro punto al que entraste, que es el tema primero, ¿no? El tema de la contratación de cuates alrededor de la esfera del Canal 11, de cuates, cuatas, amigos, amiguis, la otra cuestión es la cuestión de asignación de sueldos fabulosos, estratosféricos a toda esa estructura de cuates. Me ha llamado la atención porque sí, creo que a diferencia de la anterior administración, ha habido un cambio en la programación de Canal 11, ¿verdad? Pero allá, allende el cambio. Creo que se han esforzado quienes trabajan alrededor de esa emisora en tratar de montar un espectáculo. Me llama la atención que ahora están tratando de invitar al público como si fuera Sábado Gigante, pues, a ver algún programa, ¿no? En este caso el de los periodistas, donde participa Álvaro Delgado. Entonces, es una cuestión que no deja de llamarme la atención. A ver, dame tu punto de vista sobre lo que está ocurriendo. Mira, yo soy muy respetuoso de las líneas editoriales de los medios de comunicación públicos. Me parece que tienen todo el derecho, cada funcionario, cada director y directora de medios públicos tiene el derecho, que lo ganó al ser nombrado o nombrada en esa posición, de imponer su propia visión de lo que debe ser un medio público. Por eso no critico, no comento nada relacionado con este cambio programático, este cambio de lo que nosotros llamamos la parrilla del Canal 11, porque además pues yo me concentro en la cuestión administrativa, en la cuestión de la gestión de los recursos públicos, porque esa es mi área de conocimiento y de expertise, pero sí creo que independientemente de estos cambios que se han llevado a cabo, puede no ser necesariamente sano ni necesariamente positivo que la transformación de este canal público esté acompañada también por la permanencia, mi querido Demián, de una vieja estructura salarial, donde una pequeña élite, un pequeño grupito cercano a la dirección del canal, tiene sueldos estratosféricos, sueldos de secretario de Estado, de senador de la República, de ministro de la Corte, mientras que el grueso de las trabajadoras y trabajadores que constituyen la base fundamental del Canal 11 hayan tenido pues una revisión salarial prácticamente nula en los últimos 20 años. Y me parece que señalarlo es muy importante. No puede ser, no es sano, no es positivo, no está bien que la directora actual del Canal 11 haya ganado más que la presidenta de la República los primeros 3 meses de su gestión y que nadie hubiera dicho nada en ese sentido durante todo este tiempo hasta que un servidor dio a conocer la información. Los primeros 3 meses, entre octubre y diciembre,
la directora del Canal 11 efectivamente ganó más que la presidenta de la República, una anomalía administrativa y legal que es inconcebible y sobre todo es inadmisible. A partir de enero se ajustó el salario efectivamente, como en su momento me lo hizo saber la directora de noticias, Luisa Cantú, pero esa adecuación salarial en realidad fue meramente cosmética, porque hoy la directora de Canal 11 gana más de lo que ganaba su antecesor inmediato, Carlos Brito, y gana más que algunos secretarios y subsecretarios de Estado. Su equipo cercano, exactamente igual, porque el descuento que se hicieron a partir de enero no supera los 3,000 pesos quincenales. Es decir, hay una anomalía que ha persistido en Canal 11 desde hace muchos años, que me parece que hay que señalar, que hay que identificar y que hay que denunciar. Bueno, mira, nosotros tenemos que ir a una pausa, quizás vamos un poco colgados, pero vamos a la pausa. Es un tema que me interesa mucho, justamente porque yo persisto en esta visión, ¿no? Los asuntos de los medios son públicos per se, porque estamos enfocados a los públicos, a los que nos debemos, a nuestras audiencias. Pero en el caso de los medios públicos, pues todavía con más ganas, ¿no? Porque estamos hablando de medios que justamente atienden a las audiencias a partir del interés público. Son políticas de Estado las que se están impulsando alrededor de la comunicación. Vamos directo a la pausa y volvemos a esta plática con Luis Guillermo Hernández. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Bien, amigos de Sonora Power, ya estamos de regreso con Luis Guillermo Hernández, compañero periodista, también acreditado, por cierto, en la Fuente Presidencial. Tú vas los miércoles, ¿verdad, Luis Guillermo? Por tu agenda, ¿no? Tienes una agenda académica pesada, entonces, pues te das un día. Normalmente yo participo, pues cuando estoy en la Ciudad de México, porque por ejemplo ahorita estoy en Hermosillo de manera cotidiana, ¿no? Entonces, ese es un tema también apasionante, el tema de la mañanera, que seguramente lo podremos analizar en alguna otra ocasión. Estamos enfocados al tema de los medios públicos. Ahora, yo te lo digo abiertamente, Luis Guillermo, me decepcionó mucho que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejara este tema, pues, ambiguamente a un lado, ¿no? No se hizo nada. Me queda claro que el presidente en aquel tiempo le dio instrucciones a Jesús Ramírez de no moverle en el ánimo de que no lo señalaran como un censurador, represor o alguna cuestión. De buenas a primeras, a mí me alegró, debo decírtelo, y me parecía una buena señal que la presidenta Sheinbaum sacudiera la estructura de los medios públicos y que nombrara incluso en este caso a Renata Turrent. Me pareció en su momento una muy buena elección. Sin embargo, lo que ha venido ocurriendo después me parece también inquietante, ¿no? Coincido contigo en esta visión de que convocó a sus cuates, a sus cercanos, y que los integró, válgame pues, al staff dentro del canal como trabajadores del mismo, pero también a un grupo de periodistas y comunicadores de alguna manera cercanos, ¿no? Y me queda claro que tu criticismo inicia justo cuando te desconcierta cómo integran al staff editorial, ¿no? Las mesas de opinión y todo esto, porque no aparecieron ahí algunas personas que en su momento le abrieron las puertas del periodismo y la comunicación a la hoy directora Renata Turén, en particular mi paisano, por cierto, Vicente Serrano, ¿no? Bueno, no me quedó claro que él levantara la mano diciendo yo quiero estar en Canal 11. No me queda claro que tú quieras estar en Canal 11, por ejemplo, y bueno, pues creo que eso hace muy legítima tu crítica, tu cuestionamiento. Ahora, yo te diría, ¿qué crees que debería estar ocurriendo alrededor de los medios públicos? Yo creo que es muy importante en este momento entender la dinámica que ocurrió en el sexenio de López Obrador en materia de medios públicos. Al principio del sexenio, alrededor de los primeros 3 meses de 2019, el presidente López Obrador y su equipo
de Medios Públicos le ofrecieron al país una transformación profunda de los medios públicos. Se habló incluso, en términos simbólicos, de construir una BBC mexicana, es decir, un conglomerado de medios públicos lo suficientemente poderoso para alcanzar relevancia nacional e internacional por su calidad, por su penetración y por su capacidad de producción. Esta fue la oferta que se lanzó al inicio del sexenio. Sin embargo, pues al final de la administración del presidente López Obrador, lo que vimos pues fue prácticamente una parálisis en los medios públicos mexicanos, que no pudieron constituir una opción ni audiovisual, ni editorial, ni social para la brutal mayoría de medios de comunicación privados que se constituyeron en el principal foco de ataque del gobierno y de la administración del presidente López Obrador. Ante la feroz guerra desinformativa de los medios privados, mi querido Demián, los medios públicos prácticamente desaparecieron, prácticamente estaban invisibilizados por sus administraciones. Supongo que en buena medida jugó este papel por la pandemia, que paralizó las actividades de prácticamente todo el gobierno durante una buena parte del sexenio, 2 años y medio, casi 3, y también lo que ocurrió con Notimex, la única instancia de información pública que se sacudió y que a lo largo de todo el sexenio pues atravesó una crisis que derivó en una huelga histórica y en la desaparición del propio Notimex. Supongo que, porque además los medios, los directivos de medios públicos nunca nos dieron una explicación. Supongo que esos dos fenómenos, la crisis en Notimex y la pandemia, pues simplemente los paralizaron, pues para no mover, no cambiar, no hacer absolutamente nada en términos de transformación. Y este sexenio, que ha comenzado hace 6 meses, pues no podemos permitir que tenga el mismo derrotero de los medios públicos, porque me parece que se perdieron 6 años valiosísimos para construir un andamiaje mediático poderoso, alternativo y suficiente para el pueblo de México. Por eso creo que es importante señalar lo que está pasando en los medios públicos, independientemente de a quién invite o a quién no invite la directora del Canal 11, el director del Canal 14, el del 22, etcétera. Es muy importante que no dejemos pasar otros 6 años sin que los medios públicos se transformen y constituyan una opción verdadera en términos de oferta programática, editorial y audiovisual para el pueblo de México, estimado Demián. Claro que sí, fíjate que yo comparto esta tesis y lo he dicho cada vez que se ha ofrecido, incluso se lo he dicho a la presidenta Claudia Sheinbaum, se lo dije en su momento a Andrés Manuel López Obrador, y es que justamente la oposición se ha refugiado en los medios y han convertido a los medios en lo que yo le llamo la oposición mediática. Es un tema muy interesante, digno de un profundo análisis, pero en efecto coincido contigo de que las resistencias más fuertes, la crítica más fuerte, los señalamientos más fuertes, no vienen de los partidos políticos, vienen de los medios de comunicación corporativos. Y en esta lógica sería deseable, razonable que se hubiera construido, como tú dices, una gran red, un muro de contención de gente, que hay muchas personas capacitadas, ampliamente capacitadas para hacerlo, que no necesariamente somos tú y yo, pues, sino que hay un vasto universo de comunicadores que saben hacer muy bien este trabajo, y que al final de cuentas deberían de ser una suerte de muro de contención para todo esto que viene ocurriendo. No es así, lamentablemente, y los medios de comunicación, incluidos los medios públicos, se han convertido en una especie de star system, ¿no? Donde tenemos, bueno, pues al más guapo, a la más guapa, al que es más carismático, etcétera. Pero no necesariamente los contenidos reflejan lo que buscaríamos. Es decir, el Canal 11 no puede ser Televisa, no lo puedes comparar contra Televisa. Los medios, al final de cuentas, tienen una labor, una misión que es, hablábamos al inicio,
difundir la cultura, divulgar los estilos de vida saludables, hacer justamente junto con el gobierno esto que tiene que ver con la transformación del país. Se nos va a acabar el tiempo, Luis Guillermo. Me encanta la posibilidad de platicar contigo. Dame tus conclusiones sobre el tema en particular y dejaremos la puerta abierta para tener una nueva conversación sobre estos y otros temas. Yo creo que la puerta está abierta, como lo dijo la propia presidenta de la República, para discutir sobre los medios públicos. Tenemos que discutir hacia dónde van y tenemos que obligar a quienes los integran, a quienes los dirigen, a quienes los constituyen, a entender que son de interés nacional, que son de interés del pueblo de México y que el pueblo de México está demandando que tomen un papel relevante más allá de que se constituyan en cotos de poder o en espacios, como bien señalas, para sus amigos o para sus leales. Creo que los medios públicos tienen que constituir una alternativa informativa, de entretenimiento, de cultura, de instrucción para todos los ámbitos de la vida social nacional y que la promesa de su transformación ya no se debe quedar solo en el papel. En eso estamos enfocados, quienes los vemos desde fuera como yo, quienes los integran desde dentro, pero sobre todo quienes estamos interesados en los medios de comunicación y que los observamos como ese gran faltante, esa gran ausencia que tenemos que cubrir lo más pronto posible. Claro que sí, pues un placer la conversación. Como sabes, es una frase que decía mi papá y yo la repito: el tiempo es un verdugo implacable, más en medios de comunicación. Pero dejamos la puerta abierta para mantener la conversación. El tema de los medios creo que es algo que tiene cada vez más la audiencia que entender y conocer cómo es que nosotros trabajamos, cómo es que diseñamos contenidos, cómo es que pensamos, cómo hacemos las cosas. Y es un tema realmente abierto. Te han atacado mucho, creo que has tocado vibras muy sensibles, y esa es la razón de fondo, ¿no? De repente existe la lógica, Luis Guillermo, no me dejarás mentir, de el quítate tú para ponerme yo, pero que nada se mueva, que nada cambie, ¿no? Eso pasa en todos los ámbitos de la vida política, de la vida pública, en las cámaras, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los gobiernos, y por supuesto que esto está ocurriendo en los medios de comunicación. Oye, mi hermano, dicen que yo ya no estoy en el centro del huracán, dicen que yo soy el huracán. Imagínate nomás cómo están las cosas. Pero pues bueno, es parte de nuestra chamba, mi querido Demián, no la podemos dejar de hacer. Nos corresponde quizá una de las partes más importantes, observar, señalar y denunciar. Pues ahí estamos. Claro que sí, un placer, de veras. Nosotros tenemos que ir a la pausa, de verdad, estamos sobre tiempo, pero platicamos de un tema que en lo particular le apasiona al conductor aquí del Sonora Power. Seguimos a través de Love en el 93.1 de FM, seguimos en nuestro canal digital que es el Sonora Power. Vamos a esa pausa y volvemos ya para el cierre de esta emisión de miércoles. Hoy es 2 de abril, así que bueno, habrá que ver qué trae Donald Trump entre manos y qué va a responder la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero eso después de esta pausa. Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power. Es miércoles, es día 2 de abril.
Obviamente hoy será recordado como el día del arancel, con A de arancel, dijeran algunos. Bueno, sí, nosotros estamos en Love, en el 93.1 de FM, estamos también a través de nuestro canal digital que es el Sonora Power. Yo le quiero recomendar que se detenga en mi portal www.sonorapower.com para que usted pueda consultar mi columna de hoy. Hoy la publicamos en SDP Noticias, también la publicamos en Vórtice Web, la publicamos en el portal Sonora Power. Ahí hablamos justamente de los aranceles, de Trump, de México, de la presidenta, de la viabilidad del país, y hay muchos temas sobre la mesa. En términos de lo que es el desarrollo económico de los países, bueno, es evidente que un periodo como el que encabeza Donald Trump de 4 años, disruptivo totalmente, que busca cambiar el orden, regresando incluso las manecillas del reloj, pues una cosa así como 50 o 60 años, con la visión de hacer a América grande otra vez y de regresarle a la industria de los Estados Unidos su potencia. Bueno, pues es un asunto que puede sonar muy bien a ojos vista del electorado, como retórica populista, pero es muy difícil de hacer. Hay que poner las perspectivas claras. Mire, hoy por hoy el valor se genera no a partir de procesos industriales, sino a partir de innovación tecnológica. Estados Unidos es uno de los líderes a nivel global en innovación tecnológica. En Palo Alto, California, por allá en lo que le llaman el Valle del Silicio, es donde se ha establecido una muy potente industria del conocimiento, la economía del conocimiento, la innovación tecnológica. Ellos lideran lo que es la industria justamente de la inteligencia artificial, de las computadoras, los chips, etc. Se eligió en su momento, y fueron malas decisiones las que se tomaron, como centros de fabricación de esta tecnología a Taiwán, a China, a Singapur, a países como Vietnam, entre otros, y ocurrió un factor con el que los estadounidenses no contaban, que es el tema de la transferencia tecnológica, es decir, que los países que eligieron para el desarrollo de sus procesos aprendieran a desarrollar la tecnología, la copiaran y al final de cuentas le plantaran competencia a Estados Unidos. Esto ha propiciado justamente que Donald Trump esté espantado. Pero mire, más allá de esto, creo que es importante hablar del lugar que tienen los países. Estados Unidos sigue siendo hoy la economía número 1 del mundo. Es amenazada puntualmente por China, y hay otros 2 países que amenazan la hegemonía de los Estados Unidos. Uno de ellos es la India, el otro es Indonesia. Hay otros países del bloque asiático como Corea del Sur, como Taiwán, como Japón, que también tienen mano en el liderazgo tecnológico. Sin embargo, mire qué paradojas. Hay proyecciones que hablan de que Estados Unidos podría ser desplazado tan pronto como en el 2030 por China, justamente por el tamaño de su economía, y que eventualmente para el 2050 otro país, en este caso la India, tomaría la posición de segundo lugar, justamente porque también tiene una enorme reserva de recursos humanos. Es decir, las poblaciones de China y la India, que sobrepasan en ambos casos actualmente los 1.200 millones de habitantes, relegarían a Estados Unidos al tercer lugar. Indonesia, que es un país del que poco se habla, pero que tiene 700 millones de habitantes, sería el cuarto en discordia. Llama la atención que está previsto, proyectado, que para el 2050 otros países, en este caso Rusia, la Rusia que conocemos, la Rusia de Vladimir Putin, con su vastedad de recursos naturales, la enormidad de su territorio. No hay que olvidar que Rusia es el país más grande del mundo. Brasil, que es otro de los países con más recursos naturales, y México, completarían el top 7 de las economías más potentes del mundo, desplazando a naciones que desde siempre han estado ahí: Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, bueno, quedarían relegados, incluso Japón, y esto tiene que ver justamente con la decadencia de sus reservas poblacionales. Es decir, estos países tienen hoy la perspectiva de que dependen de los migrantes, porque su población nativa está muriendo a una tasa más rápida en la que se está generando nacimientos. Bueno, no es un problema que padezca Estados Unidos en este momento, no hay un envejecimiento poblacional. Sin embargo, sí tienen problemas ellos con el tema
de cómo se desarrolla su población. Hay una decadencia también en el American Way of Life, ¿verdad? Con estos asuntos de la drogadicción y tantas fijaciones raras que tienen los gringos, además de que también hay una parte de la población que está envejeciendo. No es un problema que tenga México, no es un problema que tenga Brasil, no es un problema que tengan, por supuesto, China ni la India, y bueno, creo que tampoco es el caso de Rusia. Estamos enfrentando, de Indonesia tampoco, entonces estamos enfrentando un cambio de fondo al respecto de cómo serán las estructuras económicas a partir de la renovación de los recursos humanos, los recursos naturales, lo que tiene que ver con las materias primas, la ubicación geográfica y al final de cuentas cómo cada país está configurando sus mercados internos. Es bien interesante porque esto va a ocurrir con o sin aranceles y Donald Trump será muy poco lo que pueda hacer tratando de frenar este fenómeno, sobre todo si las medidas que tomará afectan al final de cuentas la economía de su país, sin proponérselo o quizás de manera consciente. El tema es que hoy el mundo enfrenta la perspectiva de un cambio y no necesariamente todo pasa por la mano de los aranceles. Hay otros actores en el entorno global. Creo que México ha actuado de manera muy inteligente, entendiendo cuál es su posición ante el mundo y bueno, pues al final del día estaremos muy atentos al respecto de lo que pueda venirse. Yo soy su amigo Demián Duarte, les saludo desde Hermosillo, estamos en la Universidad de Sonora atentos a este proceso que nunca dejamos de observar lo que ocurre, también atentos al asunto de los aranceles que en este momento, justo en unos minutos va a darse el anuncio, pero me tengo que despedir, fue un placer entrar en contacto con ustedes a través de Love en el 93.1 de FM, estaremos muy pendientes de lo que se venga y cómo es que se den las cosas.